Hoy en día existimos en una época donde la información es instantánea y el entretenimiento a la carta. Algunos crímenes y noticias han dejado una huella tan profunda en la sociedad que no solo capturan los titulares, sino que también se convierten en temas de fascinación para documentales. Netflix, una de las plataformas de streaming más influyentes del mundo, ha recopilado y presentado muchas de estas historias impactantes, brindándoles una nueva vida y una audiencia global. Así que en esta compilación vamos a explorar y vamos a analizar también, una vez más, una serie de noticias, crímenes y eventos que han asombrado a todos y que debido a su impacto significativo hoy en día tienen su propio documental en Netflix. Conocido como Kai the Hatchet-Wielding Hitchhiker, que en español sería el mochilero del hacha, conocido también por su nombre como Caleb Lawrence McGillivray, se convirtió en un fenómeno viral por allá del año 2013 debido a un incidente singular. Mientras hacía autostop en California, el joven se encontró en una situación peligrosa cuando el conductor que lo recogió se volvió violento y amenazante. En un acto de autodefensa, Caleb utilizó un hacha que llevaba consigo para neutralizar al conductor, lo que lo llevó a su detención. Su historia ganó notoriedad gracias a una entrevista televisiva en la que narró el incidente con un estilo colorido y humorístico, lo que lo convirtió en un personaje icónico en las redes sociales. Sin embargo, su vida posterior estuvo marcada por problemas legales, incluyendo cargos por asesinato en un caso separado en Nueva Jersey. Before I say anything else, I want to say no matter what you've done, you deserve respect. Even if you make mistakes, you're lovable. And it doesn't matter your looks, skills, or age, or size, or anything, you're worthwhile. No one could ever take that away from you. Este extracto pertenece a una entrevista realizada a Caleb Lawrence McGillivray durante una tarde tranquila en febrero del año 2013. Un joven mochilero autodenominado el mochilero del hacha se embarcó en un viaje que cambiaría su destino para siempre. Te vuelvo a repetir, en inglés sería Kai the Hatchet-Wielding Hitchhiker. Pero regresando, mientras pedía aventón en busca de su próximo destino, un desconocido conductor se detuvo para recogerlo. Lo que comenzó como un simple viaje en carretera pronto se tornó en un episodio de violencia inimaginable. McGillivray relató que estaba haciendo autostop y fue recogido por Jed Simmons McBride, a quien el joven describió como pesando 140 kilogramos y que afirmaba ser Jesucristo. Durante el trayecto, Jed decía haber abusado íntimamente de una pequeña menor de 14 años cuando se encontraba realizando un viaje de negocios por las Islas Vírgenes. Posteriormente, comenzó a abrazar a su pasajero buscando consuelo en sus brazos. La actitud del conductor cambió inmediatamente, justificando su actuar al considerar que él mismo era Jesucristo y podría hacer lo que quisiera. Esta revelación puso en alerta evidentemente al joven, que poco pudo hacer para evitar que Jed dirigiera su auto en contra de un camión de servicios públicos que se encontraba estacionado. En el acto, un trabajador quedó atrapado entre el parachoques del vehículo de Simmons y la defensa del camión. Kai descendió inmediatamente del vehículo para intentar ayudar al trabajador, mientras que el conductor permanecía en su sitio con completa tranquilidad. La situación fue presenciada por una mujer que pasaba por la escena e intentó acercarse para ayudar. Sin embargo, cuando ésta se acercó a Simmons, se abalanzó sobre ella, abrazándola violentamente. Ante esta situación de peligro inminente, Kai decidió recurrir a un recurso inusual, una hacha que llevaba consigo como herramienta de viaje. En un acto de autodefensa desesperado, utilizó el hacha para neutralizar al conductor, evitando lo que podría haber sido un desenlace trágico. McGillivray describe los golpes del hacha con las palabras smash, 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 mientras representa los golpes desde arriba. El joven relata que más tarde fue interrogado por la policía y puesto en libertad. La valentía y la astucia de Kai no solo salvaron su propia vida, sino que también llevaron a la detención del conductor violento, poniendo fin al episodio de violencia en plena carretera. Sin embargo, lo que hizo que esta historia trascendiera los límites de un incidente común fue la entrevista televisiva que siguió al evento. El 2 de febrero del año 2013, Jason Reisbeck subió el video a YouTube, quien había realizado la entrevista para KMPH. Hasta el 14 de enero del año 2023, el video había acumulado más de 8 millones de visitas. Posteriormente, The Gregory Brothers tomaron muestras de la entrevista y la transformaron en una canción, lo que amplió aún más el alcance del video. Smash, 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 yeah, yeah. Kai, conocido por su personalidad colorida y su peculiar sentido del humor,
se convirtió en un fenómeno viral gracias a la manera en que narró el incidente en la entrevista. Su relato, teñido de jerga y giros lingüísticos únicos, lo catapultó a la fama en las redes sociales y le otorgó un lugar especial en el corazón de muchos. La gente comenzó a llamarlo cariñosamente como el mochilero del hacha y sus seguidores en línea aumentaron considerablemente. Luego, en enero del año 2020, MacGillivray fue entrevistado en Inside Edition, donde se mostraron escenas del video viral. Como resultado de la viralidad del video original, el joven recibió numerosas ofertas de varias fuentes de noticias y entretenimiento que buscaban entrevistas y apariciones. Esto finalmente condujo a su participación en Jimmy Kimmel Live el 11 de febrero del año 2013. Caleb Lawrence MacGillivray, nacido el 3 de septiembre de 1988 en Edmonton, Alberta, Canadá, ha mencionado que fue criado en un culto cristiano fundamentalista y que sus padres se divorciaron. También reveló que fue abusado en su juventud. Cuando era adolescente, se mudó con su familia a St. Paul, Alberta, donde asistió a la St. Paul Regional High School. Mientras vivía en una reserva indígena, adoptó el nombre de Kai tras participar en una caminata espiritual. De acuerdo a su padre, Jill, de Hawkesbury, Ontario, desde pequeño tuvo una vida difícil. Su padre fue un ex oficial de libertad condicional. De acuerdo a las declaraciones del hombre, nació y creció en Canadá antes de tomar su propio camino, aparentemente de manera ilegal, hacia Estados Unidos. Caleb pasó tiempo en hogares de tratamiento hasta los 18 años, cuando fue dado de alta y, según su padre, quedó a su suerte. Desde pequeño hizo acusaciones de abuso físico y mental en uno de los hogares de tratamiento, que por otra parte su padre lamentó que el sistema fallara en su protección. También, él se divorció de su madre cuando éste tenía 4 años y perdió la custodia de su hijo como resultado. La madre de Caleb, Shirley, dijo que el joven se graduó de la escuela secundaria y tomó clases universitarias. Creo que Caleb no le gustó el hecho de que me volví a casar, que no lo rescaté del hogar de tratamiento, que tengo 3 hijos con mi esposo actual. Ella, por otra parte, desmintió las afirmaciones de su ex esposo de que Kai tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad y afirmó que habló con su hijo por última vez cuando este aún vivía en Canadá en otoño del año anterior al incidente viral. Ella expresó su preocupación y deseo de ayudarlos si él se comunicaba con ellos. Que por otra parte su padre ha sido vocal en su apoyo a su hijo y se ha unido a una página de Facebook dedicada a liberar a Caleb de la persecución del sistema de justicia de Estados Unidos. En su página de hecho de Facebook describe a su hijo como más una víctima de las circunstancias, un sobreviviente con un gran corazón a pesar de lo que le ha sucedido. También ha buscado ayuda financiera para la defensa legal de Caleb. Jamás supe lo que pasó después de que perdí la custodia de Caleb y por lo que estaba pasando. Cuando tenía visitas intentaba ayudar a mi pobre hijo. Gracias por publicar esto. Esta declaración lo mencionó su padre en un medio de comunicación. Después del incidente en California, su fama creció exponencialmente. Kai se convirtió en una figura mediática muy reconocida. Mientras tanto, sus seguidores en las redes sociales, quienes lo consideraban un héroe por su intervención en California, comenzaron a recaudar fondos legales en su apoyo. En mayo de 2013 fue arrestado por cargos de asesinato relacionados con la muerte de Joseph Galvey, un respetado abogado de Nueva Jersey. La historia que rodea su arresto es tan confusa como a la vez controvertida. Kai afirmó que su encuentro con Joseph comenzó cuando este último le ofreció un lugar para pasar la noche, aparentemente un acto amable de hospitalidad. Sin embargo, según el joven, la situación dio un giro siniestro cuando su anfitrión lo intoxicó y lo sometió a un abuso íntimo. En respuesta, el joven alegó que se vio obligado a luchar por su vida en un acto desesperado en defensa propia. La versión de los hechos de Kai entró en un conflicto directo con la narrativa de la policía, que argumentó que el encuentro íntimo fue consensuado y que el haberle quitado la vida a Galvey fue premeditado. Este desacuerdo fundamental sobre lo que realmente sucedió aquella fatídica noche creó una tensión adicional en un caso ya muy mediático. Y a medida que se desarrollaba el juicio de MacGillivray, su notoriedad creció aún más gracias a la percepción de sus seguidores en las redes sociales de que era un héroe que había intervenido para salvar a una mujer en el pasado. La atención de los medios también de comunicación se centró en este caso, lo que lo convirtió en un tema de debate público y en un foco de atención constante. Kai pasó
más de 5 años en prisión mientras esperaba ansiosamente el inicio de su juicio, que finalmente comenzó en abril del año 2019. Durante el proceso, se presentó en su propia defensa y demostró ser combativo durante el interrogatorio cruzado. En la sala del tribunal hubo momentos de gran tensión, incluyendo un incidente en el que estuvo a punto de ser expulsado debido a un arrebato emocional. ¿Sabes cuántas chicas atractivas? Olvídalo, incluso si fuera gay. ¿Sabes cuántos chicos atractivos querían acostarse conmigo después de esa mierda en California? Ni siquiera estoy siendo vanidoso. Es un hecho, como sin ofender, pero él no era guapo. Esto fue lo que mencionó el joven en el arrebato que te platicaba. Pero por otra parte, la culminación de este drama judicial fue el veredicto del jurado, que declaró a este hombre culpable de haberle quitado la vida a esta persona en primer grado. El tribunal impuso una sentencia severa de 57 años de prisión. Además, se le ordenó cumplir el 85% de esa condena antes de ser considerado para libertad condicional. De igual manera, el juez que pronunció la sentencia enfatizó el hecho de que, cuando Kai sea elegible para la libertad condicional, seguirá siendo más joven que su víctima en el momento de su trágica muerte. Galfi tenía 73 años en ese momento. Y a pesar de esta abrumadora sentencia para el chico, él no se dio por vencido y apeló la condena. Alegó una serie de instancias de mala conducta, abuso de discreción y problemas con la defensa legal. Sin embargo, en agosto del año 2021, la Corte de Apelación de Nueva Jersey confirmó la condena por asesinato, dejándolo con una larga condena en la prisión estatal de Nueva Jersey en Trenton. El 10 de enero del año 2023, Netflix estrenó el documental El autoestopista del hacha, que relata la historia de este personaje, incluyendo otros más que te acabo de platicar. En los días inmediatamente posteriores al lanzamiento del material, se intensificó el interés mediático en su caso. A raíz de esto, Kai consideró que la plataforma lo había utilizado para beneficiarse económicamente a costa de su sufrimiento. Me asomo así un poquito al acantilado y veo las deportivas de mi hija. Esta es la historia del crimen de 2 chicas, de una mujer que fue acusada inocentemente por los errores policiales y de un hombre perverso que buscaba el dolor. Rocío y Sonia, 2 jóvenes que les quitaron la vida en años diferentes. Dolores, la pareja de la madre de una de ellas, condenada por un crimen que no cometió. King, un sádico matón británico. Laura, la madre de Rocío, que sigue acusando a su ex. Cecilia, la mujer del monstruo que entregó evidencia clave. Estos son los protagonistas de una trama que parece de película, pero que sucedió en la vida real en la España moderna, y demuestra los terribles errores del sistema judicial, la pobre investigación policial y los peligrosos preconceptos que pueden poblar el imaginario colectivo y presionar a las autoridades. Un estremecedor hecho que marcó a España. Todo comenzó cuando Rocío Waninkoff, de 19 años y de origen holandés-español, le quitaron la vida en la calle de Mijas, Málaga, en octubre del 99. Su caso se convirtió en el más mediático del siglo XXI en la península ibérica, teniendo una culpable condenada y presa. En 2003, la historia volvió a tomar relevancia por otro crimen que se le parecía y que logró poner a la policía sobre la pista del verdadero criminal. El sábado 9 de octubre del 99, Rocío Waninkoff Hornos, de largo pelo castaño, gran sonrisa y de 19 años, pasó la tarde en casa de su novio Antonio José Jurado, hasta que decidió irse a su casa, ubicada a escasos 500 metros, para bañarse y cambiarse. Luego se reencontraría con él y unos amigos en la feria de Fuengirola. Rocío no llegó a la feria y el último en verla con vida fue un peatón ocasional a las 9:30 de la noche. A la mañana siguiente, su madre, Alicia Hornos, se percató de su ausencia. Le pidió a su otra hija, Rosa, que se hiciera una escapada hasta la casa de Antonio para ver si estaba allí. Pero él dijo no saber nada de Rocío y sugirió que podía estar durmiendo en la casa de alguna amiga.
Como no pudieron encontrarla, Alicia denunció su desaparición a la Guardia Civil. La madre no perdía ni un minuto y salió a buscarla por el barrio. A pocos metros de una vereda, sobre un baldío, encontró las zapatillas de su hija y un pañuelo salpicado con sangre. Alertados, los policías siguieron el rastro hasta un descampado donde encontraron un charco rojo y huellas de un auto. 4 días después, un taxista declaró haber esquivado en la zona a las 10 de la noche anterior a un automóvil que estaba atravesado sobre la calzada con las luces encendidas. Al hacerlo, sostuvo que escuchó un chillido o un grito que procedía desde dentro del vehículo. Se asustó tanto que cerró las ventanas de su taxi y prosiguió su marcha inmediatamente. Las cosas podrían haber sido muy distintas si este hombre hubiese actuado con valentía y hubiera intervenido. Sin embargo, pasaron 3 semanas sin noticias. El 2 de noviembre, en un terreno detrás del restaurante El Rodeíto, a 39 kilómetros donde Alicia había encontrado las zapatillas, apareció el cuerpo de Rocío sin ropa y en mal estado. Los forenses dictaminaron que tenía 9 puñaladas, 8 en la espalda y 1 en el pecho, y que había sido rociado con un líquido inflamable y quemado. Eso impidió determinar si hubo o no hubo abuso. Sin embargo, también encontraron unas manchas de semen y una colilla de cigarrillo aplastada. Cerca de la escena había además 2 bolsas de basura negras con algunas pertenencias de Rocío, como 2 camisas blancas que estaban desgarradas como consecuencia de las cuchilladas. Aparte, faltaba su ropa interior y su pantalón. El primer sospechoso sería su novio, Antonio José Jurado. El joven admitió a la policía que esa noche tenía planeado encontrarse con ella, pero relató que no fue a la feria porque se quedó dormido. No pudo precisar qué ropa llevaba puesta Rocío aquella tarde y tampoco pudo explicar por qué no escuchó la agresión del atacante, siendo que su habitación parecía encontrarse bastante cerca de la escena del crimen. Pero cuando llegaron los resultados del laboratorio forense, se supo que las manchas de semen no correspondían a nadie del círculo íntimo de Rocío. Tampoco el ADN detectado en la colilla. Eso dejó a Jurado fuera del radar de los detectives de homicidios. Las miradas policiales se centraron en la expareja homosexual de Alicia Hornos, la madre de Rocío, Dolores Vázquez. Esta mujer de origen británico se mostraba distante y poco empática ante el drama. Hacía poco que Dolores y Alicia, quienes habían convivido con los 3 hijos de Hornos, había terminado su relación en pésimos términos. Alicia la había dejado por un hombre y la frialdad y la masculinidad de Dolores le jugaron en contra. Las imágenes de Alicia acusándola por la televisión por el crimen de su hija dieron la vuelta al mundo. Después de varios interrogatorios, la Guardia Civil detuvo el 7 de septiembre del año 2000 a Dolores Vázquez. La presión mediática era enorme y se terminó celebrando un juicio plagado de irregularidades. Unas pocas fibras halladas en el cuerpo de la víctima y que supuestamente coincidían con las de una prenda de la acusada eran las evidencias, o al menos lo que ellos llamaban evidencia. Los dichos de Alicia sobre las amenazas de Dolores por haberla dejado y su revelación de que la acusada solía llevar encima un arma blanca para autodefenderse se sumaron a las pruebas de las investigaciones. Aunque luego se demostró con un nuevo estudio que las fibras no se correspondían a las halladas en el cuerpo. Todo siguió, sin embargo, adelante y Dolores se proclamó inocente y aseguró haber estado esa noche cuidando a su madre. Proporcionó llamadas y datos que no fueron tenidos en cuenta. El fiscal expuso su teoría. Había sido un crimen por rencor y venganza. Según la fiscalía, esa noche, Dolores Vázquez había salido a correr y se había encontrado con Rocío. Con un objeto punzante, la habría apuñalado repetidamente y habría arrastrado su cuerpo para esconderlo primero y luego moverlo hasta su casa con un auto que le había robado a otra persona. Más tarde lo habría descartado donde fue encontrado. La hipótesis descabellada y sin sustento sólido fue avalado por el jurado popular que el 25 de septiembre del 2001 declaró a Dolores Vázquez culpable.
7 votos a favor de su condena y 2 en contra. Fue condenada a 15 años y un día en prisión. Los abogados de la condenada estaban anonadados por esta sentencia sin pruebas y en febrero del 2002 un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó anular la sentencia y celebrar un nuevo juicio que nunca llegó a concretarse. Vázquez pasó 17 meses en prisión hasta que algo más ocurrió que la liberó de toda culpa. El jueves 14 de agosto del 2003, Sonia Caravantes, de 17 años, desapareció durante las fiestas de la Virgen de Fuensanta en Coín, una población ubicada a 19 kilómetros de Mijas. A las 5 de la mañana volvía hacia su casa con una amiga. Se separaron metros antes de llegar, pero durante esos breves pasos, Sonia se esfumó, desapareció. Nadie se dio cuenta de que no había vuelto hasta entrada la mañana. Su familia avisó a la Guardia Civil y comenzaron su búsqueda. Muy cerca de la casa, tal como había ocurrido con Rocío, encontraron tirado su teléfono celular, un bolso y un zapato con restos de sangre. No era esto un buen presagio. El 20 de agosto una pareja encontró el cuerpo de Sonia en un lugar apartado del Parque Industrial de Monda, un pueblo próximo a Coín. Estaba sin ropa de la cintura para abajo, sepultado bajo rocas y desechos. El corpiño estaba roto, había sido estrangulada y había recibido varios golpes en la cabeza. Los investigadores concluyeron que su agresor la había esperado a escondidas y que cuando la vio sola e indefensa, la abordó, la golpeó y la introdujo en la cajuela de su auto. La trasladó hasta un descampado donde le quitó la ropa, abusó de ella y volvió a golpearla. La terminó estrangulando y hubo testigos que dijeron haber visto un automóvil blanco circulando de madrugada por esa zona. Los peritos describieron que Sonia Caravantes sufrió una terrible agonía producida por 37 lesiones como consecuencia de los golpes que recibió antes de perder la vida asfixiada con su camiseta anudada en el cuello. Pero Sonia se había defendido con fuerza. Había arañado a su asesino, para mala suerte de él, consiguiendo acumular en sus uñas suficiente piel del atacante para obtener un perfecto perfil genético. Cuando cotejaron el ADN encontrado bajo las uñas de Sonia con las bases de datos de interés criminal, saltó una coincidencia. La sorpresa de la policía fue mayúscula. Era el mismo ADN de las muestras tomadas de la colilla de cigarros marca Royal Crown y del semen que se había recogido en el lugar en el que había sido agredida Rocío 4 años antes. Con esto no había dudas. El responsable de las agresiones era el mismo hombre, lo cual esto significaba que habían condenado a una mujer inocente. Con esto llegó el eslabón que faltaba. Cecilia Matilde Pantojas y Tony King vivían en la Costa del Sol, España, desde el 97 con su hija Sabrina. La primera vez que Cecilia empezó a sospechar algo raro de su marido fue cuando ocurrió el crimen de Rocío. Esa noche, él volvió a su casa y tuvo un extraño comportamiento. Esto lo explicó Cecilia años después porque se metió a bañar y tiró toda su ropa a la basura. Era como una premonición, un instinto, algo que te pega en el estómago. Esto fue lo que relató durante el juicio en el que testificó en su contra la exmujer de King. Un tiempo después de lo de Rocío, ya con un matrimonio desbarrancado, ya con un matrimonio destruido, una amiga le comentó que había visto a Tony King en un programa de televisión donde lo mostraban como un delincuente y presunto agresor. Cecilia con esto entró en shock, llamó a la policía inglesa y ellos le explicaron sus antecedentes por robo con armas, pero aseguró que no le comentaron mucho más. En el año 2000, Cecilia y King dejaron de convivir, el matrimonio había fracasado y Cecilia le había llegado a comentar a una vecina amiga que sospechaba que Tony pudiera ser el responsable de la muerte de Rocío. Su amiga en ese momento pensó que exageraba. Cuando en agosto del 2003 Sonia Caravantes apareció sin vida, a Cecilia se le retorció el estómago. No podía engañarse más. La noche en que la joven Sonia desapareció,
Tony King había ido a verla con arañazos en la cara y sangre en la ropa. La excusa que había puesto su ex marido era que en la feria de Coín había tenido un altercado. Cecilia se comunicó con Scotland Yard y ellos le dijeron que fuera a contarle todo lo que sabía a la policía española, y así lo hizo, y Cecilia les aportó otro dato crucial. King fumaba cigarrillos Royal Crown, la misma marca de la colilla que se había encontrado en una de las escenas del crimen. Era justo lo que necesitaban. El 16 de agosto del 2003, la policía española entró en el domicilio de King en Alguarín el Grande, en Málaga. Por aquel tiempo, King trabajaba como barman. Las autoridades salieron de ahí con Anthony Browish, o mejor dicho, como él se había rebautizado, como Tony King. El británico de 38 años era el dueño del ADN que coincidía con el encontrado en los dos casos, el de Sonia y el de Rocío. El jueves 18 de septiembre del 2003, la Policía Nacional lo detuvo formalmente como presunto autor de los dos crímenes. King se derrumbó y confesó. Uno de los agentes que participó en su interrogatorio contó que el acusado había relatado que se sentía como el cazador y que las mujeres eran sus presas. Y había aclarado que lo que buscaba en realidad era abusar de las víctimas para después, con este recuerdo, hacerse un trabajillo. Ya sabes a qué me refiero, que él solo se daba amor con la mano, por si no me entendiste. Los peritos psiquiátricos lo definieron como un psicópata, pero dejaron claro que pese a padecer trastornos antisociales de la personalidad, no se trataba de un enfermo mental, porque conservaba su capacidad de entender y obrar como para poder responder por los hechos que se le imputaban. Una de las expertas que lo entrevistó en 6 ocasiones aseguró que era bastante probable que volviese a cometer hechos de iguales características y era liberado. Puntualizó que el acusado carecía de empatía, no tenía sentimientos de culpa, no manifestaba arrepentimiento y era un perfecto manipulador en beneficio propio. Era el rey de la perversión, como se le llegó a conocer. Pero, ¿quién era en realidad este hombre llamado Tony King y qué había hecho en su propio país? Anthony Browish, tal era el nombre real de Tony King. Era retraído, callado, no demasiado inteligente y se mostraba muy preocupado por su imagen. Se había obsesionado con el fisioculturismo desde muy joven. La obsesión lo llevó al abuso de esteroides y el consumo excesivo a una impotencia sexual aguda. Enloquecido por esto y porque sus relaciones íntimas fracasaban, su carácter se resintió y se volcó al alcoholismo y a las sustancias ilícitas. Alcoholizado o intoxicado, perdía su timidez, se volvía prepotente y muy violento. Solía pasearse por los bares de moda alardeando que se había acostado con menores de edad, que había terminado a los abusadores de su propia hermana y que cometía delitos que le encargaban sus jefes mafiosos. Se jactaba, además, de llevar en su auto un machete y varias armas. La verdad era que su frustración le generaba una necesidad irrefrenable de imponerse de manera violenta. El hombre era una bomba mortal, en pocas palabras. Sus primeros delitos los cometió en el 85 con 19 años. Si bien trabajaba en una imprenta y tenía una novia formal llamada Lynn Carey, los lunes y los miércoles los tenía libres. Fue en esos días de la semana que concretó sus fantasías más oscuras. Estranguló con un cordón a 5 mujeres jóvenes por la espalda hasta dejarlas inconscientes. Luego, cuando estaban desmayadas, las agredía, pero no abusaba de ellas, seguramente por su impotencia que se lo impedía. En su propio vecindario londinense empezó a hablarse del estrangulador de Holloway. Fue descubierto, juzgado y condenado a 10 años de cárcel. Sin embargo, a los 5 años le otorgaron la libertad condicional, pero no tuvo una mejor idea que asaltar a una mujer a punta de pistola, lo que valió volver a la cárcel para completar su condena. En su juventud y en su tiempo fuera de la prisión había vivido siempre con su madre Linda y su padrastro en el norte de la ciudad de Londres. Su familia era apreciada en el barrio, su casa tenía la puerta de entrada pintada de azul y poseía un pequeño jardín trasero. Parecían una familia muy normal,
Eso hasta que comenzaron sus fechorías y sus padres comenzaron a vivir aterrados. En el 95, tras cumplir su condena, salió de la cárcel y consiguió con la justicia británica que le permitieran cambiar su nombre por el de Tony Alexander King. Conoció a una mujer, a Cecilia Matilde Pantoja, y se fueron a vivir juntos. Poco tiempo después, nacida su hija Sabrina en el 97, en Londres partieron a España. Se instalaron en la Costa del Sol y durante algunos años King se dedicó a vender departamentos y a estos actos ilícitos. Luego sobrevino el divorcio y Cecilia rehizo su vida con otro hombre. Finalmente a King, ya volviendo a lo que estábamos del crimen, fue condenado en 2005 a 36 años por el crimen de Sonia Caravantes. Luego le dieron 7 años por un intento de abuso en Benalmádena en 2001 y 2 años y medio extra por la agresión a María, una víctima que denunció al agresor antes del crimen de Sonia Caravantes. En 2006 lo sentenciaron a 19 años más por el caso de Rocío. También fue condenado a pagar 300,000 euros de indemnización a la familia Caravantes y su exmujer Cecilia declaró en su contra. Desde el 2008 vive en la cárcel de Herrera de la Mancha en la Ciudad Real por su peligrosidad extrema. Su día a día consiste en pasar 21 horas en una celda individual de 4x4. Hasta el 2033 no tendrá ningún permiso penitenciario para salir. Para entonces tendría la edad de 68 años. La única excepción a esta severa pena ocurrió en septiembre del 2007 y fue por una lamentable muerte. Lo autorizaron a asistir al entierro de su propia hija Sabrina King de 10 años. Él, este cruel agresor que había asfixiado a tantas mujeres como una especie de karma, pero a la vez sin que la hija tuviera la culpa, tuvo que enfrentar el drama de su propia hija que murió ahogada en la alberca del condominio donde vivía con su madre y su padrastro. Esto fue lo más cerca que estuvo jamás el estrangulador de Holloway del dolor que supo causar a las familias de sus víctimas. Hasta el día de hoy, Scotland Yard sigue investigando la participación de King en el crimen de 2 niñas más en el Reino Unido, porque se calcula que podría tener unas 12 muertes en su espalda. Que por cierto, Scotland Yard es la policía del Reino Unido. Por otro lado, y antes de terminar este video, Alicia Hornos, la madre de Rocío, hoy tiene 70 años y vive rodeada de fotos. Tiene colgadas las fotografías de sus otros 2 hijos mayores, una es su nieto de 4 años y una gigante de Rocío eternamente joven. Los últimos 2 años siguió sumando penas. En la Navidad del 2019 falleció por esclerosis múltiple el padre de Rocío, con quien siempre había mantenido una gran amistad. En 2020 tuvo que enfrentar su propio diagnóstico de cáncer en los ganglios. Alicia sigue sosteniendo como desde el principio que su expareja Dolores Vázquez tuvo que ver en el asunto. Repite que Tony King no actuó solo. King, por su parte, la ha bombardeado con cartas desde la prisión, llenándole la cabeza para convencerla de que él no es el agresor. El contenido de estas espeluznantes cartas, por los detalles que contienen, a pesar de haber confesado en su momento, King dice que fue forzado a echarse la culpa, omite que fue su propia ex quien lo mandó preso y arremete contra las pruebas de ADN porque dice que fueron plantadas y apunta contra Dolores Vázquez. Estas declaraciones demuestran que al menos admite haber estado en el momento exacto del crimen. En su historia, él se sitúa como espectador y suma detalles escabrosos con puñaladas y charcos de sangre. Por otro lado, Alicia Hornos dice: sigo creyendo que Tony King es inocente y mi abogado, Marcos García Montes, también lo cree. Mi familia dice que deje el tema ya, no quieren saber nada, no quieren remover nada. Yo quiero que el caso se reabra para que se sepa la verdad. Como te digo, estas son las palabras de Alicia. Pero bueno, ahora en el 2021 regresará esta noticia a primer plano porque Netflix va a estrenar un documental de nombre El caso Waninkoff. Que por cierto, Alicia declinó aparecer en este documental de Netflix. Pero
Seguramente como esta productora tiene demasiado dinero, seguramente van a aportar datos y detalles más a esta historia. Detalles que quizás en este momento no sabemos. Enero de 1993 sin duda es una fecha que marcó a la sociedad española y al mundo entero, y es que dos hombres encontraron los cuerpos de las adolescentes que habían desaparecido en Alcácer 75 días atrás. Lo que los cuerpos de Miriam, Desiree y Toñi contaron al examinarlos nos aflige por la magnitud de los daños, y aún es más aterrorizante el saber que, aunque uno de los atacantes cumple una pena muy larga, el otro criminal sigue prófugo y buscado alrededor del mundo. Tal parece que se lo ha tragado la tierra, pero aún y con esto, este caso es un misterio y quédate a verlo para que veas cuál es el misterio. Hoy te voy a contar el caso de las chicas de Alcácer. Aquel 27 de enero del año de 1993, los hombres encontraron una fosa cercana a su colmena, fosa que no recordaban haber visto antes, pero intrigados por aquel descubrimiento, decidieron ver hacia el interior. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al fondo de esta se alcanzaba a ver un brazo saliendo de la tierra y tenía puesto un reloj de hombre. Asustados, los sujetos corrieron cuesta abajo directo al pueblo para denunciar el acontecimiento a la Guardia Civil. Lo que al principio apuntaba a que este fuese un cuerpo de un hombre, cambió tan pronto el equipo forense indagara en la fosa, pues después de la denuncia, el juez de Ancira, José Miguel Poch, ordenó iniciar las diligencias en el lugar. Y entonces se descubrió que ahí no yacía el cuerpo de un hombre, sino que se trataba de 3 cuerpos de adolescentes envueltos en una alfombra. Estos tenían amarres en las manos, unos sobre otros. 2 de ellos tenían la cabeza separada del resto del cuerpo. Aunque ya presentaban avanzado el proceso de descomposición y deterioro de las ropas que poseían, los forenses dedujeron de inmediato que se trataba de las 3 niñas desaparecidas del pueblo de Alcácer. Mismas niñas quienes se buscaban con desesperación desde hacía ya 2 meses y medio. En este punto había mucho que hacer, pues al quedar al descubierto esto, las especulaciones de cualquier otra índole quedaban descartadas, pues ahora se sabía con certeza de que se trataba de un caso de homicidio. Pero, ¿cómo las niñas llegaron a este lugar? ¿Qué fue lo que pasó? Era viernes por la tarde, más específico el 13 de noviembre del año de 1992. Las amigas María Deseada Hernández Folch, mejor conocida como Desiree, de 14 años, Miriam García Iborra, de 14 años también, y Antonia Gómez Rodríguez, de 15 años, conocida como Toñi, salieron de su casa en Alcácer para visitar a su amiga Esther, para invitarla a unirse al plan que tenían de salir a bailar a la discoteca Color, ubicada en el municipio de Picassent. Pero las niñas no contaban con que Esther se encontraba enferma y la cuarta amiga, por suerte, decidió quedarse en casa. Miriam llamó a casa de su padre Fernando para preguntarle si las podía llevar, pero él había llegado con fiebre aquel día del trabajo y ya se encontraba descansando en su cama. Se dice que las niñas acostumbraban mucho a acudir a divertirse a ese lugar y bien sabían que, al estar retirados de sus casas, no alcanzarían a llegar antes del cierre por su propio pie, así que decidieron pedir ride en la calle. Las mujeres comenzaron a hacer la señal del ride, de pedir aventón al salir del pueblo. La pareja Francisco Gervás y Marie Luz las abordaron y las llevaron hasta la estación del servicio Marie Picassent. De ahí las niñas volvieron a hacer dedo hasta que, según algunos testigos, se habían subido a un auto Opel blanco en el que viajaban 2 chicas jóvenes. Y estos testigos serían los últimos en ver con vida a las niñas, además de sus agresores, ya que ellas nunca llegaron a la disco ni a sus casas. Horas más tarde, los padres de las afectadas, al ver que no llegaban, fueron en su búsqueda directamente a este lugar, pero aquí
ya se había acabado la fiesta. En el recinto solo permanecían los empleados quienes limpiaban. Los padres, asustados por su parte, les preguntaron si habían visto a las niñas, a lo que estos hombres comentaron no haber visto a ninguna de las tres. En ese momento, imagínate, el pánico se apoderó de aquellos padres y sin pensarlo 2 veces se apresuraron a realizar una denuncia por desaparición. La búsqueda de Miriam, Desiree y Toñi comenzó tan pronto como amaneció, pero fue muy poco resolutiva porque no se encontraron rastros de su paradero. En ese momento también se habría descartado la teoría de que aquellas jovencitas se hubieran escapado de casa, pues no tenían ningún problema familiar y habían salido con muy poco dinero. La búsqueda se extendió hasta incluso otros países europeos más, tales como Portugal, Francia y Gran Bretaña, debido a que se tenía la sospecha de que las niñas hubieran sido capturadas por una organización criminal de trata de blancas y el riesgo de haber sido extraídas ilegalmente de España era bastante latente. Como es de saberse, en este tipo de casos las pistas aumentaban, se recibían muchas llamadas de personas que creían haberlas visto por separado o incluso juntas, pero ninguna habría sido cierta. Así fue que los días se hacían noches y las esperanzas de encontrarlas con vida se disipaban con mucha rapidez hasta que, pasados los 75 días de búsqueda sin respuesta, la mañana del 27 de enero los apicultores de Taos descubrieron lo más temido por los afectados padres: encontrar sin vida a sus pequeñas niñas. En medio de las diligencias de los cuerpos encontrados en aquella fosa, esa misma tarde un guardia civil da con una pista que se convertiría en pieza, digamos, clave para el caso, pues se trataba de una receta médica y en ella el nombre de Enrique Anglés, que relacionaba directamente como sospechoso a un criminal con el mismo apellido. Se trataba del hermano del paciente suscrito, Antonio Anglés, de 27 años, bien conocido por tener antecedentes por robo y tráfico de sustancias ilegales. Tan pronto se relacionó el nombre de Antonio, la Guardia Civil se dirigió a su domicilio, pero al ver llegar a la policía, este sujeto salió despavorido, logrando escapar por la ventana. Al interior de la casa quedaron su madre Neusa Martins, su hermano Enrique, quien se percataron que sufría una discapacidad mental, su hermana Kelly y el novio de ella. Minutos más tarde arribaron a la casa sus otros 2 hermanos, Mauricio y Ricardo, estos últimos acompañados del amigo y socio del delito de Antonio. Se trataba de Miguel Ricard, alias El Rubio, de tan solo 23 años, quien también poseía un gran historial criminal. La Guardia Civil se llevó a todos a la estación en calidad de testigos, exceptuando a la madre. También remitieron una orden de arresto para Antonio. Cada uno fue interrogado, sin embargo, contaban con coartadas muy sólidas y serían liberados, pero Miguel Ricard no. Él no tenía una coartada, además se contradecía en cada declaración que daba. El Rubio terminó confesando poco antes de la medianoche. Dijo que Antonio y él iban en el auto que levantó a las chicas en la segunda estación de servicio y que las habían secuestrado, que Antonio había abusado de ellas y les había quitado la vida y que él solamente, supuestamente, lo había ayudado. De acuerdo a las declaraciones de Ricard, todo había sucedido de esta manera. La noche del 13 de noviembre iban en el auto cuando las niñas les hicieron el dedo del right. Ellas abordaron el vehículo, pero Antonio no las llevó a la disco, como ellas lo habían solicitado, sino se dirigieron a un edificio abandonado ubicado a unos 20 kilómetros, esto en el barranco de La Romana. Al llegar, las obligaron a entrar a este lugar y en el interior las amarraron de un poste de madera para luego abusar de ellas. Ricard dijo solo haber abusado y que su función como cómplice era sostener a las niñas de las piernas para que éstas no pudieran resistirse. Relató ante los interrogadores que, después de abusar de ellas, las volvieron a atar y que las dejaron solas en el edificio mientras ellos iban a un bar en Caradao, otro pueblo vecino, donde compraron unos sándwiches porque la actividad, por decirle de alguna manera, les había dado hambre. Horas más tarde, de vuelta al edificio, también dijo que Antonio volvió a tomar a las 3 niñas y después de eso quedar muy agotado para luego quedarse dormido. Relató más tarde que los gritos y llantos de las 3 niñas los habían despertado. Antonio, muy enojado, les gritó que se callaran, pero ellas, desesperadas, no lo hicieron y Antonio tomó un palo y enfurecido comenzó a pegar
sin control. Luego, lleno de ira, salió y excavó un pozo a unos 700 metros del edificio. Él volvió por las 3 chicas y las sacó a punta de pistola. Las muchachas dieron la espalda y las sorprendió con un disparo en la cabeza. Ricard declaró haber ayudado a su amigo a envolverlas en una alfombra y las cubrieron con tierra ya una vez que las habían arrojado. Sin embargo, meses más tarde, Miguel, o el Güero, se retractaría de sus 3 declaraciones, diciendo que se las habían sacado bajo tortura, pero los informes médicos posteriores al interrogatorio dejaban claro que no tenía herida alguna. Además, para entonces su Opel blanco había sido reconocido por testigos como el auto al que habían subido las 3 niñas, Desiree, Toñi y Miriam. La policía, por otra parte, seguía buscando al aparente único asesino de las 3 chicas, pero además de las declaraciones de Ricard, los mismos cadáveres de las 3 pequeñas nos contarían su propia historia y ahí te va. Después de encontrar los cuerpos, la primera autopsia se realizó de inmediato el 28 de enero y estuvo a cargo de 6 forenses oficiales. Este análisis fue liderado por el catedrático Fernando Verdú Pascual y el informe derivado fue remitido al juzgado 3 meses después. La segunda autopsia fue realizada a petición de las familias de las víctimas. Esta fue hecha por el perito Luis Frontela. Además estuvieron presentes como observadores el equipo forense valenciano y 2 guardias civiles que tomaron fotografías del proceso. Este análisis fue más minucioso que el primero. El perito, luego de encontrar en las ropas de las niñas un total de 15 pelos, llevó en ellos a cabo un estudio de ADN, de los cuales 12 no concordaban con el ADN de Ricard ni el de Antonio. Los 3 restantes se encontraban dañados y no se pudieron analizar, además de encontrarse uno canoso que no pertenecía a nadie de los sospechosos. Frontela descubrió secuencias de ADN pertenecientes a entre 5 y 7 personas distintas en los pelos encontrados, pero no pudo determinar el número exacto de personas que participaron en los crímenes. Frontela apuntaba a una participación de al menos 2 individuos, siendo más probable la participación de 3 o más. Pero por otro lado, también se analizaron las larvas encontradas en los cuerpos por medio de fotos y videos tomadas durante la primera autopsia, a lo cual el perito señaló que el tamaño de los insectos no era correspondiente al estado de putrefacción de los cadáveres, complementando que muy posiblemente las jóvenes habían sido enterradas en 2 partes diferentes. Además, agregó que también la falta de moretones o laceraciones sugería que las chicas habían sufrido alguna hemorragia mortal o incluso habían sido sumergidas en agua, pero dado a que no hubo un contacto directo con tales insectos, no pudieron comprobar nada de esto último. En este punto, lo que verdaderamente ocurría se veía muy diferente a las declaraciones, pues las pruebas físicas argumentaban otro panorama, lo cual hacían de este caso un total misterio. Por otra parte, el seguimiento de los noticieros hacia este triple feminicidio de aquel pueblo español era constante y esto pues de cierta manera facilitó que Fernando García, el padre de Miriam, alzara la voz en cadena nacional. El hombre denunció ante los medios de comunicación que los sospechosos oficiales, Antonio Anglés y Miguel Ricard, eran tan solo señuelos de una organización de conspiración. García declaraba estar seguro que Ricard, o el Rubio, solo era el pelafustán, por decirle de alguna manera, encargado de ocultar los cuerpos de las niñas y que los asesinatos se habían realizado en otra parte después de torturar a las pequeñas frente a una cámara de video para producción de una película de snuff. Como te digo, para Fernando, para el padre, el crimen había sido obra de una banda integrada por empresarios y políticos enfermos que pagaban fortunas para participar en filmes de ellos acabando a mujeres secuestradas para satisfacer sus más oscuros instintos, y que las investigaciones policiales habían apuntado solamente a Ricard y a Anglés para cubrir a gente muy poderosa. Además, su teoría era que Antonio Anglés desapareció sin rastro porque había sido eliminado para no dejar cabos sueltos con respecto a las cintas. Sin embargo, el padre de Miriam nunca pudo demostrar con pruebas contundentes lo que tanto objetaba y la justicia no consideró tal sospecha.
Ya el 5 de septiembre del año del 97, la Audiencia Provincial de Valencia concretó la condena de Ricard a una pena de 170 años en la cárcel bajo los cargos de 3 delitos de asesinato, 3 delitos de secuestro y 4 delitos continuados de violación. Por otro lado, se dijo que el 27 de enero de 1993, después de escapar de los policías cuando se supo su relación con las víctimas, Antonio fue visto en la estación al norte de Valencia. Testigos informaron a los detectives que el hombre fue visto en una peluquería donde se pintó y cortó el cabello para cambiar su apariencia. También el médico que había extendido la receta encontrada en la fosa que te platiqué en un principio, reconoció a Antonio al mostrarle una fotografía. Dijo que había ido a su consultorio haciéndose pasar por Enrique, su hermano, para que le recetara un medicamento psicotrópico. De igual modo, en el año del 93, Antonio fue rastreado en la localidad de Minglanilla, en Cuenca. Ahí se escapó de la Guardia Civil y un mes más tarde estuvo a punto de ser capturado por la Interpol. Había sido ubicado en la casa de un hombre intoxicado, pero se volvió a escapar robándole su documentación y dinero en efectivo. Luego se logró colar en la embarcación City of Plymouth. Su ruta iba del puerto de Lisboa a Irlanda, pero fue descubierto y encerrado en un camarote. La tripulación en aquel momento no sabía que era uno de los criminales más buscados de Europa. Dicen que tuvo 2 cómplices que lo ayudaron a escapar del camarote y que pudo salir cerca de las costas irlandesas y que se terminó arrojando al mar. Al día siguiente encontraron un chaleco salvavidas flotando en el agua. Luego, en el año del 2006, encontraron restos de un cuerpo no identificado en la isla de Lambay, ubicada en la costa norte de Dublín, la capital irlandesa, pero la reconstrucción del cráneo apuntó un gran parecido con Anglés. Sin embargo, las pruebas de ADN reveló que se trataba de otra persona. Hoy en día no se sabe si el prófugo asesino sigue vivo, pero se espera que un día se logre saber la verdad. Mucho se comenta que pudiera estar con una identidad falsa en Brasil, pero solo estos son especulaciones. Mientras tanto, Antonio Anglés sigue siendo buscado por la Interpol porque la justicia lo espera y porque nunca olvidaremos el nombre de Miriam Desiree Toñi. Si quieres saber más sobre estos videos, te voy a dejar aquí abajo la liga de Netflix para que vayas y los busques.